Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 619. Preparando papel Fei. Ni siquiera el papel Trombe era lo suficientemente bueno para ser descrito como de máxima calidad. Tendríamos que investigar más y volver a fabricarlo para mejorarlo aún más. A menos que actuáramos rápido, no acabaríamos a tiempo. Tengo la intención de que nuestros talleres se centren en fabricarla, dije, así que, si tienes existencias, me las llevaré todas. Cuanto antes, mejor. Todo nuestro stock, murmuró Beno. ¿Podrá pagar inmediatamente? Por supuesto. Tengo los fondos que Lord Ferdinand dejó. Técnicamente no era mi dinero, pero no veía ningún problema en utilizarlo por su bien. Además, no era como si yo no tuviera mis propios ingresos. En cuanto volvamos a la tienda, comprobaré nuestras existencias y le pediré a Mark que nos entregue todo lo que tengamos, dijo Beno. Tenía sentido que confiara un pedido tan grande a su mano derecha. Me volví hacia Mark, que estaba detrás de Beno, y le di las gracias. Asintió con su habitual sonrisa tranquila. Una vez terminada mi conversación con Beno, Harmut empezó a quejarse de que envidiaba a aquellos en quienes yo confiaba tan fácilmente. Le respondí que él también tenía mi confianza, y que podía reforzarla entrenando a Melchior y a sus asistentes, e inmediatamente empecé a empujarle hacia los aposentos del sumo sacerdote. A continuación, al regresar a las habitaciones del sumo obispo, les dije a todos en términos inequívocos que Philine iba a convertirse en la directora del orfanato una vez que yo me hubiera ido, y que Mónica y los demás pasarían a servirla. Los asistentes a mi templo se sintieron aliviados al saber que mi sustituta sería una noble con la que ya estaban familiarizados. Mónica será su asistente, dije, y asignaré a Lily la supervisión del orfanato una vez que Vilma se haya ido. Ahora bien, Philine. Solo tienes un año para prepararte, medio año, si restamos el tiempo que vamos a pasar en la Academia Real. Empecemos el traspaso cuanto antes. Le pedí a Mónica que reuniera documentos relacionados con la gestión del orfanato y los apilara delante de nuestro futuro director. Luego continué, los documentos que tienes ante ti detallan el flujo de caja del orfanato durante el año pasado. Como su nueva directora, tendrás que entender cuánto dinero requiere cada temporada. Debo señalar que este año se han producido algunas circunstancias inusuales con los niños de la antigua facción de Verónica y los fondos de Laud. Mónica, tenlo en cuenta cuando guíes a Philine en esto. ¿Entendido, Lady Rosemaine? Philine se quedó mirando atónita la montaña de documentos, pero solo por un momento. Rápidamente se recompuso y cogió el tablón que había encima de la pila. Mónica se inclinó para leerla también y juntas empezaron a trabajar. Fran, dije, por favor, prepara un poco de té para Mark, así como el pago que se le entregará a su regreso. Entendido. Mientras abría mi habitación oculta, dentro guardaríamos el papel de Trombe que traía Mark. Un ordonance entró volando y se posó en mi brazo. Ha pasado algún tiempo, Lady Rosemaine, dijo. Soy Brigitte Deilgner. Hemos preparado tu papel Fei y estamos listos para teletransportarlo al castillo cuando le venga bien. ¿Qué fecha sería la ideal? También le pedimos que nos envíe el pago y las piedras Feis para cubrir el teletransporte con las cajas que le proporcionaremos. Prácticamente me brillaban los ojos. No podía ser más oportuna. Lady Rosemaine, intervino de repente Roderick, para esta investigación, sería mejor que utilizáramos el taller del castillo. ¿Y por qué?, pregunté, ladeando la cabeza hacia él. Clarissa no puede entrar en el del templo, así que armaría un escándalo enorme si hiciéramos allí nuestro trabajo. También creo que la elaboración de pociones avanzará mucho más deprisa con el apoyo de dos archieruditos ricos en maná.
Y el castillo nos dará acceso a quienes realizaron el año pasado la investigación conjunta con Drewanchel, como Lord Ignaz y Lady Mariani. El deber de mis eruditos era elaborar pociones en mi lugar, o al menos apoyarme cuando yo hacía la mía, así que Clarissa se volvería absolutamente loca si la dejábamos fuera. Roderick estaba exponiendo unos argumentos excelentes, pero yo no podía estar de acuerdo de inmediato. No puedo decir que me entusiasme demasiado la idea de elaborar pociones en el castillo. ¿No están todos inmensamente ocupados en este momento? Supongo que causaría un gran alboroto si la gente se enterara de que estoy elaborando pociones para Ferdinand. Lady Rosemaine ahora tiene 2 talleres, ¿verdad?, señaló Damuel. Yo sugeriría elaborar pociones en su biblioteca. Clarissa puede unirse a usted allí. Di una palmada. El taller de mi biblioteca permitiría a Clarissa elaborar pociones sin tener que someterme a un sinfín de interjecciones no deseadas. También sería un buen lugar para buscar otros ingredientes. Envié una respuesta a Brigitte pidiéndole que enviara el papel mañana a la 3ª campanada, luego envié un ordonanza a Lieseleta en el castillo informándole de la situación, y pidiéndole que preparara el pago, algunas piedras face, y las personas necesarias para cargar el papel en mi bestia alta. También envié un ordonanza a las FAM en el que le exponía mis intenciones para la biblioteca en los próximos días. Era poco antes de la 6ª campana, el final de la jornada laboral, cuando Mark entró en la habitación con una caja en los brazos. La compañía Plantin había reunido las existencias de papel trombe que le quedaban. Le pedí a Frank que me confirmara cuántas hojas había y le di a Mark el pago correspondiente, 5 oros grandes. Mis asistentes estaban aturdidos al verme entregar tanto, pero eso no me importaba. Hice que Fran y Sam se llevaran el papel a la habitación oculta, y luego les pedí que comprobaran si en el taller había algo que yo pudiera comprar. Necesitaba todo lo que pudiera conseguir ahora mismo. Roderick, cuando vuelvas al castillo, pregunta a los asistentes de Wilfrid y Charlotte si queda papel fey de nuestra investigación conjunta con Drewanchel. Mañana compraré el que tengan. Al día siguiente, trasladé el papel fey que guardaba en el templo a mi pandabús, y luego volé al castillo como estaba previsto. Lieseleta ya había recogido el papel de Ilgner, que añadió a nuestras existencias. Desde allí, me dirigí a mi biblioteca con Clarissa y Harmut, además de mis caballeros guardianes, por supuesto, para apoyar su elaboración. Buenos días, le dije a las FAM. Lady Rosemaine. Llevo mucho tiempo esperando su regreso, respondió con una sonrisa. Pase, el té está preparado. Decidí tomarme un breve descanso mientras los asistentes traían el papel de mi bestia alta. Mientras bebía, las FAM me dio un bloqueador de sonido y me pidió más información sobre Ferdinand y las condiciones que había negociado para él. Lord Ferdinand se lo confió todo a usted, Lady Rosemaine, así que ¿por qué de repente han puesto a Laob al mando?, preguntó. ¿Puedo pedir una explicación? Harmut y Clarissa aún tenían que dejarlo todo listo antes de preparar las pociones, así que tuvimos tiempo de sobra para charlar. Les expliqué los rumores sobre mi relación con Ferdinand que se habían extendido entre los nobles, y la opinión general de que era extraño que yo cuidara de sus pertenencias cuando no era pariente suyo ni estaba aún bajo su tutela. Para remediarlo, el castillo había acordado empezar a supervisar su equipaje, aunque yo seguiría en posesión de la finca y su llave. También mencioné que Aubarensbach había fallecido, que la boda de Ferdinand y de Tlinde se había retrasado un año y que yo había negociado con la familia real para asegurarle a Ferdinand tanto una habitación oculta como la garantía de que no sería castigado por asociación. Por último, mencioné el motivo de nuestra visita a la finca. Iba a utilizar los ingredientes que estaba reuniendo para hacer de Ferdinand un papel fey de máxima calidad, a petición suya, por supuesto. Y así, concluí, recibirá una habitación oculta en Arensbach. Eso es maravilloso, dijo las FAM, todavía con una sonrisa mientras me elogiaba. Después de todo, aquí en esta finca, Lord Ferdinand pasaba más tiempo en su taller que en ningún otro sitio. Así es. Por favor, reúne las herramientas y los ingredientes que vamos a enviarle y mándalos al castillo. El Aug los llevará consigo cuando visite Arensbach para el funeral de verano. ¿Cuántos libros de la biblioteca quieres que incluya? Ninguno. Todos los libros de la biblioteca me pertenecen ahora.
Las FAM recibió mi inmediata negativa con los ojos muy abiertos, así que continué rápidamente, aunque no me importaría que le enviaras transcripciones hechas por ti. Supongo que Ferdinand necesitará sus documentos de investigación y similares. Las FAM me miró y sonrió. Mi intención no era quitarte lo que te pertenece por derecho. Una parte de los libros de la colección de Lord Ferdinand le fueron regalados por Heidemarie. Simplemente pensé que Eckhart apreciaría la oportunidad de volver a verlos. Oh, entiendo. No sé mucho sobre Heidemarie, por desgracia. Entendí que era la difunta esposa de Eckhart, pero eso era todo, nadie parecía dispuesto a contarme nada más. Según las FAM, había estado en una situación similar a la de Philine. Una segunda esposa impuesta a su padre por la facción Verónica se había apoderado de su casa. Y continuó, cuando esta esposa empezó a vender y empeñar muchas de las pertenencias de la casa, Heidemarie cogió todos los libros que quedaban en su biblioteca y se los llevó a Lord Ferdinand. Dejó claro que no entregaría los valiosos conocimientos de su casa a la facción Verónica, y en su lugar le ofreció los libros a él. Instintivamente miré hacia la biblioteca. ¿Cuántos de los libros que había allí pertenecían a Heidemarie? Por encima de todo, sin embargo, agradecí sinceramente que ningún libro valioso hubiera acabado desechado por descuido. Eckhart siempre se mantuvo alejado de la biblioteca porque le recordaba a Heidemarie, dijo las FAM, pero creo que las heridas de su corazón se han curado desde entonces. El año pasado, entró y contempló con cariño sus libros. Entiendo. Cuando se hizo el silencio, Clarissa entró en la habitación, señal de que estaba lista para la elaboración. Estoy tan contenta de tener por fin esta oportunidad de hacer el trabajo de erudita para usted, Lady Rosamine, dijo, instándome hambrienta a levantarme. Anoche mismo estuve repasando la investigación conjunta con Drewanchel y viendo que podía mejorar. Las FAM nos observó con una expresión que parecía nostalgia. Lady Rosamine, ¿cuánto tiempo se quedará en el taller?, preguntó. Bueno. Necesito tener listas muestras del papel Fey de máxima calidad antes del funeral, además de que tendré que confirmar que Ferdinand se encuentra bien, así que espero quedarme en el taller varios días. Eso pareció preocupar a las FAM, así que añadí rápidamente, no temas, a diferencia de Ferdinand, haré pausas de buena gana para comer y cosas así. Las FAM esbozó una sonrisa irónica y asintió. Entendido. Capítulo 620. Fabricación de muestras de máxima calidad. Tras echar un vistazo a los papeles y herramientas alineados sobre la mesa del taller, me volví hacia Harmut y Clarissa y les dije, ¿empezamos? Nuestra primera tarea era comprobar los elementos y la calidad de nuestros ingredientes, cosa que empecé a hacer con algunas de las herramientas que Ferdinand se había dejado. Mi plan actual era ver cuánto podíamos mejorar el papel Efon y Nansep mediante la experimentación antes de trabajar en el papel Trombe, más raro. ¿Quieres que esto alcance la máxima calidad?, preguntó Clarissa, frunciendo el ceño mientras sostenía un pequeño trozo de papel Efon. Fue fabricado por plebeyos sin utilizar maná, por lo que su calidad como herramienta mágica era bastante baja, tenía pocos elementos, un poder elemental débil y una baja capacidad de maná. Palidecía en comparación con el papel Trombe, que era el de mayor calidad que teníamos. Para que quede claro, lo de máxima no era un calificativo arbitrario que Ferdinand había soltado para enfatizar. Más bien, los ingredientes estaban estrictamente delimitados en niveles basados en una serie de criterios que podían medirse objetivamente. Había calidad máxima, calidad alta, calidad normal y calidad baja, para empezar, y Ferdinand solo quería papel de calidad máxima. Cabe señalar que un mismo ingrediente o material puede clasificarse en distintos niveles en función de los criterios utilizados. Un ingrediente de máxima calidad en cuanto a capacidad de maná no tiene por qué ser de máxima calidad en cuanto a afinidad elemental. Lo que Ferdinand quería aquí era papel Fey de máxima calidad en términos de capacidad de maná. Clarissa continuó, Lord Ferdinand no especificó qué materiales debíamos utilizar para fabricar su papel, así que, ¿por qué no utilizar piel de bestia Fey, como es habitual? Eso simplificaría mucho el proceso. Efectivamente, el pergamino hecho con piel de bestia Fey era muy superior a todo lo que habíamos preparado, incluso al papel Trombe.
Era el tipo de papel en el que uno dibujaba círculos mágicos para apoyar su elaboración y su magia, por lo que su proceso de producción se enseñaba en la Academia Real. Sin embargo, eso no significaba que fuera fácil de hacer. Se necesitaban ingredientes de una calidad especialmente alta para utilizar el papel en un hechizo avanzado, y para obtener esos ingredientes de alta calidad, había que conseguir una bestia fey fuerte y recoger su piel. La piel de la bestia fey sería ideal si nuestro objetivo fuera simplemente mejorar la calidad de nuestro papel, pero Ferdinand ha pedido al menos 300 hojas, dije. Había abundancia de materiales en su taller, pero ni siquiera con eso bastaría. Si recogiéramos la piel nosotros mismos, ¿cuántas bestias feys peligrosas necesitaríamos capturar? Mientras Ferdinand reciba un papel de máxima calidad, no creo que le importe qué materiales utilicemos. Harmut asintió. Una vez que se ha matado a una bestia fey, su piel desaparece junto con todo lo demás. Reunir semejante cantidad de material no sería nada sencillo. Incluso si todos los caballeros de la guardia de Lady Rosamine se movilizaran, dudo que pudiéramos conseguir suficiente a tiempo. Creo que podría conseguirlo, respondió Clarissa, con sus ojos azules ardiendo de determinación. No me habría sorprendido saber que los eruditos de Dunkelfelger también iban de caza. 3 años habrían bastado para que Clarissa adquiriera poco a poco material suficiente, pero no cuando estábamos tan ocupados con el trabajo de traspaso. Pude adivinar que Ferdinand me había hecho esta petición porque sabía que nuestra única opción era mejorar nosotros mismos la calidad de nuestro papel fey vegetal. Aún así, 300 hojas de máxima calidad, murmuró Clarissa. Me pregunto, ¿cómo piensa utilizarlas Lord Ferdinand? Una persona normal probablemente las usaría con extrema moderación, respondí, pero se trata de Ferdinand. Espero que las use sin escatimar para facilitar su elaboración. No podía ni imaginarme por qué Ferdinand necesitaría tanto papel, pero recordé que había utilizado toneladas cuando elaboraba pociones. Ya era consciente de que no se podía confiar en él para elaborar pociones con sentido común. Por ahora, continué, centrémonos en mejorar la calidad del papel que tenemos con nosotros, utilizando como base nuestra investigación conjunta con Drewanchel. Empezamos a eliminar las impurezas de maná del papel y a mezclar ingredientes de alta calidad del mismo elemento, con la esperanza de ver alguna mejora. Nos llevó más intentos de los que me importaba contar, pero el papel de Fon y Nanseb acabó pasando de ser de baja calidad a ser normal. Pero esto aún no es lo bastante bueno, suspiré. Habíamos preparado el papel una y otra vez, pero mejoraba a paso de tortuga. Empezaba a molestarme. Hasta ahora, solo había utilizado recetas que Ferdinand había perfeccionado a través de una extensa experimentación o que Raymond ya había mejorado en mi lugar. Nunca había tenido que pasar por la alucinante prueba y error de intentar hacer mis propias mejoras. No podía evitar desesperarme al ver que las cosas no iban tan bien como había previsto. ¿Cómo es que Ferdinand puede fabricar nuevas herramientas mágicas y mejorarlas con tanta facilidad? Reflexioné en voz alta. Mi espíritu ya está a punto de quebrarse. No te deprimas tanto, dijo Harmut, tratando de animarme. Ya hemos hecho algunos progresos, y solo es nuestro primer día. El papel fey que produce sonido es ahora mucho más fácil para el oído, y el papel que puede recolectarse a sí mismo funciona ahora más rápido que nunca. Me fijé en los resultados de nuestro trabajo. Antes, el papel Efón solo era capaz de producir una secuencia de ruidos entrecortados, pero la mejora de su calidad lo había suavizado. Los sonidos que emitía ahora eran tan impresionantes que probablemente podrían utilizarse en algún equivalente de una caja de música. En cuanto al papel Nanseb, antes sus trozos más pequeños solo se arrastraban hacia los más grandes, pero ahora se movían a un ritmo mucho más rápido. Aún así, esto no está ni cerca de la máxima calidad que Ferdinand quiere. Tenemos un largo camino por delante, pero también será interesante ver cómo cambia el papel a medida que mejora su calidad. Pongamos todo de nuestra parte. Harmut y Clarissa bebieron pociones de rejuvenecimiento de maná y sugirieron que nos tomáramos un descanso para comer. Estuve de acuerdo, de todas formas, ya estaba harto de elaborar pociones, y juntos salimos del taller. Mientras comíamos, discutimos formas de mejorar aún más el papel. Lady Rosamine, aumentemos sus elementos, sugirió Harmut.
Buscar materiales con una gran afinidad por el papel podría resultar problemático, pero si tenemos éxito, nuestros esfuerzos mejorarán su calidad. ¿Agregamos nuevos ingredientes con la esperanza de que nuestro papel sea omnielemental? Espero que esto provoque aún más fracasos, pero supongo que no tenemos otra opción, concedí. A partir de esa tarde, seleccioné al azar algunos ingredientes de alta calidad del taller y los fui añadiendo poco a poco a nuestro brebaje. Si alguno inducía un cambio positivo, añadía más y observaba los resultados. Este proceso de ensayo y error consiguió dotar al papel de más elementos, pero su calidad no mejoró lo suficiente como para subir de nivel. Esto empieza a ser molesto. Una cosa era elaborar siguiendo una receta, pero no me gustaba nada pasarme el tiempo experimentando mientras lo hacíamos. Esto no era como la lectura, en la que podía estar inmersa durante horas y horas todos los días. Acabábamos de empezar y ya estaba notando la tensión. En el siguiente descanso, mi habitual taza de té fue sustituida por una poción rejuvenecedora. Según Harmut y Clarissa, habíamos avanzado mucho para hacer un solo día de trabajo, pero tuve que fruncir los labios por la lentitud con la que avanzábamos. Pocas personas pueden hacer que su maná dure tanto como el suyo, Lady Rosamine, por lo que rara vez se repite la elaboración de pociones tan a menudo en rápida sucesión, explicó Harmut. Ha experimentado en un día, lo que a mí me tomaría 3. Gracias a mi abundancia de maná, podía confiar más en la fuerza bruta a la hora de hacer mis experimentos. Esto me hacía mucho más efectiva que otros eruditos, como habíamos visto a través de nuestros resultados hasta ahora. Si mi fuerza es mi exceso de maná, tal vez deberíamos añadir polvo de oro al brebaje. Después de todo, son grumos de maná puro, ¿no? Podría hacer que la calidad de nuestro papel se disparara de golpe. ¿Su polvo de oro?, repitió Harmut. Eso sí que podría producir un aumento sustancial de la calidad, y como es tu propio maná, también debería añadir algo de familiaridad. Bebí otra poción de rejuvenecimiento y empecé a drenar las piedras Face para purificarlas. Luego vertí mi propio maná en las piedras Face para convertirlas en polvo de oro, una tras otra. Harmut y Clarissa contemplaban el espectáculo con los ojos muy abiertos. Ah, sí. Lady Hannelore se quedó igual de sorprendida cuando hice polvo de oro durante nuestra clase de candidato a archiduque. Pero mientras Hannelore había parecido un poco repelida, Harmut y Clarissa se inclinaron hacia adelante y me miraron fijamente, con un brillo inconfundible en los ojos. Eran dos formas muy distintas de expresar sorpresa. ¡Qué embriagadora magnificencia!, exclamó Clarissa. No esperaba menos de la maravillosa Lady Rosamine, añadió Harmut. Un erudito normal nunca haría esto por miedo a malgastar tanto su maná como sus piedras Face. Y así, como estaba previsto, utilizamos el polvo de oro hecho durante nuestro descanso para mejorar aún más nuestro papel. Removí la olla y vertí mi maná mientras espolvoreaba también un poco de polvo de oro. Una vez que terminamos, corté el papel efón y coloqué los trozos en las herramientas de detección de calidad y elementos. Oh, realmente se convirtió en papel omnielemental de alta calidad. Había necesitado una cantidad estúpida de maná, pero la calidad se había disparado. Aunque todavía no era máxima. No sé qué podemos hacer para mejorarlo más, dije. Ojalá Ferdinand estuviera aquí para decírmelo. Para mi sorpresa, yo era la única que perdía la esperanza y se deprimía. Harmut y Clarissa parecían realmente conmovidos mientras inspeccionaban el papel mejorado. Luego empezaron a hacer todo tipo de pruebas con él. Lady Rosamine, si utilizamos el nuevo atributo de este papel Fey de volver a formarse, podríamos reutilizar la misma hoja una y otra vez, exclamó Clarissa, con los ojos brillantes. Resultó que los fragmentos del papel Nanseb mejorado podían fusionarse de nuevo en lugar de juntarse en un mismo lugar. Era un avance divertido, pero no cambiaba el hecho de que necesitaba papel Fey de máxima calidad. Lady Rosamine, este papel produce sonidos tan suaves que casi pensaría que me está cantando. Harmut profesó. Puede ser capaz de reproducir no solo partituras, sino también los cantos de los hechizos, suponiendo que se dibujen sobre los círculos mágicos correctos. Experimentemos para ver cuánto apoyo pueden proporcionar. Harmut, Clarissa,
No me interesa ninguna de sus sugerencias, dije, pero son bienvenidos a llevar a cabo esos experimentos ustedes mismos, si lo desean. Mi tarea consistía en mejorar la calidad del papel, no en encontrar usos para sus atributos mejorados. Habíamos experimentado con polvo de oro, pero ni siquiera eso había elevado la calidad por encima de la alta. Parecía mejor dejar de fabricar por hoy y empezar a pensar en cómo superar la siguiente barrera de calidad. Estilo, dijeron Harmut y Clarissa al unísono. Los utensilios de escritura normales solo funcionarían en papel fey de baja calidad, así que iban a utilizar sus stabs en su lugar. Las plumas mágicas que usaban maná como tinta también eran una opción. Lady Rosemaine, tenemos un problema, dijo Harmut. Ni siquiera un estilo puede escribir en este papel. Frenética, examiné el papel Efon. No importaba cuántas veces Harmut pasara su pluma estapé por él, no aparecía ninguna marca. A Clarissa le ocurría lo mismo. Parece como si tu maná fuera tan fuerte que desvía el mío, dijo. ¿Podrías intentar escribir en el papel? Transformé mi estapé y lo intenté. Se formó una línea sin problemas. Harmut asintió y dijo que era un avance razonable, ya que era yo quien había hecho el papel, pero la sangre seguía escurriéndose por mi cara. Suspiré. Si solo puedo utilizar el papel, habremos fracasado. No le servirá de nada a Ferdinand, aunque consigamos que sea de la máxima calidad, como nos pidió. No es especialmente raro que una herramienta mágica solo pueda ser utilizada por su creador o por aquellos que tienen más maná que ellos, comentó Harmut. Clarissa y yo intentaremos fabricar también papel fey de alta calidad. Si usted es capaz de usarlo, Lady Rosemaine, entonces Lord Ferdinand debería ser capaz de usar el suyo. Él tiene más maná que usted, ¿verdad? Al oír la preocupación en la voz de Harmut, yo también me preocupé un poco. En la Academia Real me había asegurado de repartir bien mi maná para que no se desbordara, y aunque eso había permitido que mi cuerpo creciera, no había hecho mucho por mejorar mi capacidad. Sin embargo, mi estapé había crecido y volvía a comprimir mi maná tanto como solía hacerlo para las ceremonias religiosas, el Entwickel ni los brebajes pasados. Probablemente sería capaz de retener más maná de lo que había crecido. Aún así, no creo haber superado a Ferdinand. No había ocurrido nada extraño cuando había usado la tinta brillante, así que parecía muy poco probable. Sí, eso creo, respondí. Me pregunto. En mi opinión, solo será cuestión de tiempo que le superes. Bueno, no pretendo forzar mi cuerpo hasta un grado antinatural como hace él. No iba a convertirme en una científica loca que comprimía su maná hasta el punto de desarrollar la enfermedad del maná. Pero a pesar de mi declaración, Harmut y Clarissa empezaron a comentar con vértigo lo mucho que esperaban mi mayoría de edad. A Clarissa y a mí nos llevará mucho más tiempo preparar el polvo de oro que a usted, Lady Rosemaine, así que continuemos mañana. Tendremos todo listo para entonces. Por supuesto. Les di pociones de rejuvenecimiento y algunas piedras face purificadas, rezando por su éxito. Los resultados de mañana nos dirían si Ferdinand podría utilizar mi papel. Harmut y Clarissa regresaron al día siguiente con la cantidad necesaria de polvo de oro, aunque al parecer les había costado bastante conseguirlo, y empezaron a elaborar el papel fey. Mientras esperaba a que terminaran, dibujé círculos mágicos en el papel de alta calidad que había hecho ayer y realicé los experimentos que les habían interesado. Tal y como Harmut había predicho, canalizar maná hacia un círculo mágico dibujado en el papel Efon hacía que el canto se ejecutara automáticamente. Requería un poco más de maná de lo habitual, pero podía resultar útil en situaciones en las que uno no podía cantar, o cuando el canto era demasiado ridículamente largo. Aún así, el problema es que ahora mismo soy la única que puede recurrir a él. Clarissa esperaba que el papel Nansep fuera reutilizable, pero ni siquiera nuestra versión de alta calidad era tan duradera. Estalló en llamas doradas como lo haría cualquier otro papel, dejando tras de sí solo unos pocos fragmentos ardientes. Tenía que admitir que había algo bastante satisfactorio en el hecho de que se juntaran por sí solos. Lady Rosemaine, hemos terminado, anunciaron mis dos eruditos. Cada uno había hecho un papel fey de alta calidad, sobre el que intenté dibujar. Pude trazar una línea clara en el de Harmut, pero nada en el de Clarissa.
¿Significa esto que Clarissa tiene más maná que yo?, pregunté. En absoluto, respondieron los dos a la vez. La rapidez con la que había convertido mis piedras Face en polvo de oro dejaba claro que aún iba muy por delante, pero ni siquiera había sido una pregunta sincera. Se lo había preguntado en broma, suponiendo que la respuesta era obvia. ¿Qué está causando esto, entonces?, pregunté ladeando la cabeza. A Clarissa se le ocurrió inmediatamente una idea: debe de ser el juramento. Es la única diferencia entre Harmut y yo. No quería creer que el juramento fuera la única diferencia entre ellos, pero probablemente tenía razón. Como decir el nombre te une al maná de otro, lo más probable es que tenga un impacto. Roderick había conseguido convertirse en Omni Elemental, al menos hasta cierto punto, gracias a pronunciar su nombre. Harmut estaba igualmente bajo la influencia de mi maná, lo que parecía explicar por qué solo podía escribir en su papel. Si nuestras sospechas son ciertas y el papel solo puede ser escrito por su creador o por aquellos que le han jurado su nombre, entonces es realmente un fracaso, dije. El problema es que el papel desvía el maná, ¿correcto?, preguntó Harmut. Quizá podríamos intentar añadir ingredientes que absorban el maná. Le dirigí una mirada inquisitiva. ¿Te refieres a piedras Face negras? Si podemos usar ingredientes cosechados de criaturas Face de la oscuridad para añadir propiedades de absorción al papel, sin cambiar sus cualidades fundamentales, por supuesto, entonces deberíamos poder aplicarle tinta de maná. ¿Criaturas Face de la oscuridad? ¿Se refiere a cosas como los Tarnisbifalens y los Trombes? Contemplé el papel trombe mientras recordaba las criaturas Face de la oscuridad que había encontrado en el pasado. Entiendo. Probemos entonces. Intenté fusionar una hoja de papel trombe con el papel Efón de alta calidad que había fabricado Harmut. Luego le di el producto acabado a Clarissa, que cortó una de las esquinas e intentó dibujar sobre él. «¿Puedo hacerlo, Lady Rosamine?», exclamó. La idea de Harmut había funcionado, y la calidad del papel había subido, situándose unos peldaños por debajo de la máxima. Probablemente se debía a que el papel trombe había absorbido gran parte de mi maná mientras lo preparaba. A continuación, dibujé unos círculos mágicos para ahorrar tiempo y los utilicé para aumentar la calidad del papel Efón. Cuando terminé, había adoptado el atributo a prueba de fuego del papel trombe junto con su propio atributo de repetición de cánticos. Lady Rosamine, este papel a prueba de fuego aún no ha alcanzado el nivel de alta calidad, ¿verdad?, preguntó Clarissa, parpadeando sorprendida. El papel ardía allí donde dibujaba. En efecto. Lo he utilizado tal y como estaba antes. Aumentar aún más la calidad podría permitir que se mantuviera completamente intacto. No parece haber mucho conflicto entre los distintos tipos de papel, así que podríamos intentar que todos fueran de alta calidad y elaborarlos juntos. Y eso fue lo que hicimos. Había sonado razonablemente sencillo, pero era un tipo de elaboración que requería una cantidad demencial de maná. Tuvimos que crear polvo de oro para elevar cada hoja al nivel de alta calidad en primer lugar, y hacía falta más maná para fusionar ingredientes de alta calidad. Al final, sin embargo, nuestro duro trabajo dio sus frutos. Habíamos fabricado papel Fey de máxima calidad. Harmut y Clarissa intentaron dibujar en un trozo arrancado y ninguno de los dos tuvo problemas. El fragmento flotó hasta la hoja de la que había salido y ambos se fundieron en un trozo de papel completo. La adición de un círculo mágico al papel dio como resultado una hoja que podía lanzar hechizos mágicos con solo recibir maná, que no se quemaba completamente por sí sola y que podía volver a formarse después. No sé muy bien cómo debería usarse este papel, pero debería satisfacer a Ferdinand, ¿no?, le pregunté a Harmut mientras se lo enseñaba. Sonrió y asintió. Dudo que haya un solo erudito en el mundo capaz de encontrar un fallo en este documento. Dicho esto, tampoco espero que nadie más sea capaz de lograrlo. Bueno, ciertamente fue un poco inconveniente. Para llegar a este punto, habíamos necesitado usar polvo de oro para aumentar la calidad de nuestro papel de baja a alta. Luego tuvimos que fundir 3 de nuestras hojas recién mejoradas. El resultado final era un papel Fey carísimo cuya fabricación costaba una cantidad insana de tiempo y maná. Por cierto,
Al fusionar las 3 hojas de papel se creó una más grande del tamaño de 2 hojas más pequeñas juntas. A la mayoría de la gente se le ocurriría dividirlo por la mitad, pero los trozos siempre volvían a juntarse, lo que resultaba irritantemente inflexible. Me llevó toda una noche beber pociones de rejuvenecimiento para hacer suficiente polvo de oro para una hoja de papel de alta calidad, dijo Clarissa, y luego la propia elaboración me obligó a beber otra. Por lo que a mí respecta, esto fue algo más que un pequeño inconveniente. Era su trabajo como erudita elaborar pociones en mi lugar, así que su lucha por hacerlo con sentido la estaba haciendo sentir inadecuada. No me queda más remedio que aumentar mi capacidad de maná y rezar a los dioses para obtener más protecciones divinas. Mientras Clarissa ardía con renovada determinación para hacerme de la mayor utilidad posible, Carmot se acercó con curiosidad al papel trombe. Lady Rosemaine, ¿de qué material está hecho este papel a prueba de fuego?, preguntó. Usted lo compró en la compañía Plantin y no en Ilgner, así que debe de estar fabricado por el taller Rosemaine o por algún taller local de fabricación de papel. Sonreí. Está hecho con madera de un árbol que crece y se estira. ¿Un árbol que crece y se estira? Carmot parecía aún más curioso. Ya había oído hablar de él a los niños del orfanato, pero no sabía que producía la madera con la que se hace este papel. Me pregunto qué planta fey podría ser. No me importaba decírselo a Harmut, ya que me había dado su nombre, pero no podía decir nada cuando Clarissa también estaba aquí. En lugar de eso, hice avanzar la conversación. Tenemos una reserva considerable de papel fey de Ilgner, pero no habrá suficiente del tipo resistente al fuego para nuestras necesidades. Necesitaremos hacer mucho más durante el verano. Empecé a calcular cuántos taus necesitaríamos mientras hacía otra hoja de papel de máxima calidad. Este iría a Arensbach con Sylvester, y si recibía un codiciado muy bueno de Ferdinand, empezaríamos a producirlo en serie. Mi intención es que Sylvester se lleve no solo estas muestras, sino también los utensilios y materiales para la elaboración de pociones, dije. Tendremos que prepararnos para ello. Rebusqué en el taller, buscando cosas que Sylvester pudiera llevarse al funeral de Arensbach. Quería enviarle a Ferdinand algunos ingredientes para pociones de rejuvenecimiento y antídotos contra venenos, como mínimo. Harmut y Clarissa se unieron a mí, aparentemente divirtiéndose. La ceremonia de mayoría de edad de primavera estaba a la vuelta de la esquina, y eso significaba que el verano también lo estaba. Capítulo 621. La ceremonia de primavera de la mayoría de edad y la partida de Sylvester. Tras completar las muestras, volví a la vida normal en el templo. La ceremonia primaveral de mayoría de edad era mañana, pero había surgido un debate entre mis asistentes y yo en los aposentos del sumo obispo. Les había pedido que dijeran a Melchior y al otro aprendiz de azul que participaran en la ceremonia, pero se habían negado. ¿Pero por qué?, pregunté, haciendo un mohín a Fran. Puede que no sea tan importante para los otros aprendices azules, pero como futuro sumo obispo, Melchior tiene que participar absolutamente. Fran intercambió una mirada con Sam, que negó con la cabeza, y luego dijo, Lord Melchior y los otros aprendices azules son menores de edad. No pueden participar en la ceremonia. La participación de Melchior facilitaría el traspaso, y mi objetivo era que los demás azules participaran en una ceremonia antes de la fiesta de la cosecha, en otoño. Pero a los menores no se les permitía participar, y mis asistentes se atenían a esa costumbre. ¿No he realizado rituales como el sumo obispo a pesar de ser menor de edad?, pregunté. Sí, pero como dijo, eso fue como sumo obispo. Cuando solo eras un app, Fran se detuvo a mitad de la frase. No quería decir aprendiz de sacerdote azul delante de mis asistentes nobles. Estábamos falsificando mi edad además de sanear mi registro familiar, así que era mejor evitar sacar a relucir el pasado tan repentinamente. Antes de que asumiera su papel actual, habría sido impensable que participaras. Lord Melchior también tendrá que esperar a ser nombrado sumo obispo. Es cierto que no pude participar en las ceremonias de bautismo ni de mayoría de edad, dije, pero debe haber excepciones. Por aquel entonces, Lord Ferdinand me ordenó participar tanto en la ceremonia de curación tras la casa del trombe como en la oración de primavera. Jugar la carta de Ferdinand acabó siendo una idea tremenda. Como sus antiguos asistentes, Fran y Sam vacilaron. Eso se debió a que había escasez de sacerdotes azules en el templo,
dijo finalmente Fran. No había otras opciones. Y ahora tenemos aún menos sacerdotes azules y una situación aún más grave entre manos, repliqué. No estaría haciendo esta sugerencia si tuviéramos un número satisfactorio de adultos, pero por desgracia. Por mucho que protestaran mis asistentes, estaba decidido a hacerlo. El templo solo contaba con 7 sacerdotes azules adultos en ese momento. Tan extrema era la escasez que los candidatos a archiduque menores de edad rondaban por el ducado, y apenas mantenían vivas las ceremonias. Bastaría con que Wilfrid o Charlotte decidieran que no querían participar este año, ya fuera por las burlas de los Leisegan del año pasado o por el trabajo extra que suponía el embarazo de Florencia, para que todo se viniera abajo. Supuse que ambos participarían para poder obtener más protecciones divinas, pero teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que todos ya estaban teniendo que equilibrar, no quería hacerles cubrir demasiado terreno. En el peor de los casos, el templo tendría que resolver las cosas por su cuenta. En realidad, dije, estamos tan desesperadamente necesitados de mano de obra que no tendremos suficiente gente a menos que involucremos a los aprendices azules. Les pediría que participaran en el Festival de la Cosecha no solo por nuestro bien, sino también por el suyo propio. A diferencia de la mayoría de los demás sacerdotes azules, los que llegaron durante la primavera no pueden contar con el apoyo de sus familias. Tendrán que prepararse para el invierno utilizando únicamente los subsidios del ducado y sus ingresos del Festival de la Cosecha. Habíamos cogido dinero de los padres de los sacerdotes de la antigua facción verónica, pero no sabíamos cuánto de eso dedicaría Sylvester al orfanato y al templo. Los fondos estaban destinados a cubrir más que nada su educación en el orfanato y la Academia Real, por lo que los sacerdotes tendrían que financiar sus propios preparativos de invierno visitando las provincias y aldeas agrícolas del ducado, para la oración de primavera y la fiesta de la cosecha. Suponiendo que viajen a las ciudades agrícolas en otoño para la fiesta de la cosecha, continué, los sacerdotes tendrán que celebrar bautizos, uniones de las estrellas y ceremonias de mayoría de edad a la vez. No es cierto. No podemos esperar que aprendan tanto sobre la marcha. Basándome en mi propia experiencia, preferiría que les diéramos la oportunidad de acostumbrarse antes a estas tareas. Sabía lo angustioso que era tener que pensar con los pies en la tierra. Después de todo, yo había tenido que celebrar ceremonias inmediatamente después de convertirme en sumo obispo. Al menos sabía cómo eran los bautizos plebeyos después de participar en uno como Main, pero estos niños no habían visto una sola ceremonia plebeya en su vida. El año que viene, cuando me vaya, ¿cuántos sacerdotes azules necesitará el templo para reemplazarme? Todavía no pueden utilizar sus bestias altas, y apenas tienen maná porque aún no han asistido a la Academia Real. Sospecho que todos necesitarán participar, y con eso en mente, sería mejor darles mucha experiencia ahora, mientras yo estoy aquí para supervisarlos. Melchior se encontraría en una situación bastante complicada si tuviera que enviar aprendices menores de edad por todo el ducado inmediatamente después de convertirse en sumo obispo. Yo fui quien propuso alojar a los niños en el orfanato y el templo en primer lugar, así que era importante que también me asegurara de que sus vidas como aprendices azules fueran tolerables. Fran asintió. Tiene razón, Lady Rosemaine. Sin embargo, como mínimo, por favor, espere hasta la ceremonia de mayoría de edad del verano. Necesitaremos tiempo para prepararlo todo, y los sacerdotes azules seguramente tendrán sus propias ideas al respecto. También habrá que preparar las túnicas ceremoniales, aunque los sacerdotes se limiten a mirar. Asentí con la cabeza, apoyando plenamente la idea. Una estación entera les daría tiempo suficiente para preparar nuevas túnicas ceremoniales, y comunicarse con los asistentes asignados a los sacerdotes azules. Observar la ceremonia de la mayoría de edad en verano y los bautizos en otoño sería suficiente para que los aprendices comprendieran el desarrollo de las ceremonias y cómo debían comportarse. En ese caso, les confiaré a todos ustedes los preparativos y la comunicación con los sacerdotes azules, dije. Diles que pueden comprar sus propias túnicas ceremoniales, si disponen de dinero. Los que no lo tengan, pueden hacer arreglos en las túnicas que dejaron los anteriores sacerdotes azules y doncellas del santuario. En mis tiempos, no había tenido más remedio que comprar mis propias túnicas. El anterior sumo obispo había dicho que ninguna de las de repuesto del templo me serviría, antes de ponerme otras excusas, muchas de las cuales tenían que ver con mi condición de plebeyo. Sin embargo, gracias a la purga,
Ahora teníamos muchas más túnicas azules. Acabarían deteriorándose si las guardábamos, así que era mejor darles uso si podíamos. Entendido, respondió Fran. Informaremos a los asistentes de los sacerdotes azules de que sus cargos van a participar en el Festival de la Cosecha, y les daremos instrucciones para que inicien los preparativos y la educación necesarios. Después, recabaremos las opiniones de los propios sacerdotes azules, todo para que Lord Melchior y los demás aprendices azules puedan observar la ceremonia de mayoría de edad del verano y el bautismo del otoño como preparación para el Festival de la Cosecha. Nuestro debate concluyó con el acuerdo de que mis asistentes comenzarían ahora los preparativos y solo anunciarían formalmente nuestros planes una vez concluida la ceremonia de mayoría de edad de primavera. Así que llegó la ceremonia de mayoría de edad. Estaba bastante nerviosa, la verdad. Turi iba a cumplir la mayoría de edad este verano, lo cual estaba bien, pero se suponía que Ralph, el hermano mayor de Lutz, la cumpliría hoy. De todas las personas de mi época de Maine que no sabían que ahora era Rosemaine, los hermanos de Lutz eran los más propensos a reconocerme. Me las había arreglado para evitar las ceremonias de Sasa y Sieg, pero no había nada que pudiera hacer para escapar de esta. Ralph no me reconocerá, ¿verdad?, me pregunté, mirándome en un espejo y pellizcando mi atuendo. Había cambiado tanto desde que era una niña vestida con ropas harapientas, y había muchas probabilidades de que ni siquiera recordara a su enfermiza vecina que había muerto hacía tantos años. Lutz y Turi desde luego no habían dicho nada de Maine desde que los rumores sobre un pequeño sumo obispo se habían extendido por toda la ciudad. Dudo que siquiera sea capaz de reconocerlo, así que, sí. Esto va a salir bien. Después de tranquilizarme, me dirigí a la capilla con Fran y mis caballeros guardianes. El sumo obispo entrará ahora. La puerta de la capilla crujió al abrirse, y todos los ojos se posaron inmediatamente en mí. Fue desconcertante. Subí al escenario con la Biblia en la mano, escuchando los susurros entre la multitud. ¿Cuál es Ralph? Entrecerré un poco los ojos mientras escudriñaba a los nuevos adultos. Ralph debía de estar en algún lugar entre ellos, pero eran todos tan maduros que resultaba difícil distinguirlos, sobre todo cuando todos iban vestidos de verde, el divino color de la primavera. Es pelirrojo, ¿verdad? Así que podría ser esa persona, o esa otra. Ese tipo se parece un poco a él. ¿Es Ralph? Realmente no puedo decirlo. Estaba examinando al doble de Ralph, asegurándome de que mi noble sonrisa no se borrara de mi cara, cuando me miró con los ojos entrecerrados y ladeó la cabeza. Parecía estar evaluándome a su vez. Oh, no. ¿Se ha dado cuenta de algo? Le he hecho sospechar. Bajé rápidamente la mirada hacia la Biblia y empecé a celebrar la ceremonia como de costumbre, manteniendo la falsa sonrisa que también había conseguido perfeccionar a lo largo de mi vida como noble. Oh Flutrane, diosa del agua, escucha mis plegarias. Que agracies con tu bendición a los que acaban de alcanzar la mayoría de edad. Que aquellos que ofrecen sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu divina protección. Esa bendición marcó el final de la ceremonia. Cuando los nuevos adultos salieron de la capilla, Ralph se detuvo y miró por encima de su hombro, mirándome por última vez antes de marcharse. Realmente quiero saber si me reconoció, pero intentar averiguarlo podría empeorar las cosas. ¿Qué debo hacer? Supongo que Turi o Beno avisarían si pasara algo realmente malo. Tal vez debería esperar y ver por ahora. Parte 2. Una vez concluida la ceremonia primaveral de la mayoría de edad, se celebró una reunión en el templo a la que asistieron los aprendices azules. Según Sam, que se había encargado del trabajo preliminar, los sacerdotes azules adultos estaban tan hartos de la falta de mano de obra como todos los demás, así que apoyaban plenamente la ayuda de los aprendices. De hecho, la mayoría había dicho que esperaban que los aprendices trabajaran, ya que contaban con el apoyo del archiduque. Informé a los aprendices azules de que tendrían que participar en la fiesta de la cosecha debido tanto a la falta de mano de obra como a la necesidad de que financiaran sus propios preparativos para el invierno. Para ello, tendrían que memorizar oraciones, conseguir trajes ceremoniales, arreglar los carruajes para sus viajes y organizar los cocineros y la comida que llevarían consigo. Me pareció un poco irrazonable esperar tanto de menores que realizaban la ceremonia por primera vez, así que,
como medida excepcional, decidí emparejar a los aprendices con sacerdotes azules adultos. Hermana, ¿me concede un momento de su tiempo?, preguntó Nicolaus, con cara de preocupación. Probablemente solo se había acercado a mí porque Matías y Judite me custodiaban hoy en lugar de Cornelius, que le habría clavado los puñales en cuanto hubiera intentado acercarse. Usted puede. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿Padre me va a ayudar con los preparativos para el invierno? Algunos de los niños habían perdido a sus padres en la purga, mientras que otros, como Nicolaus, solo habían perdido a uno. Nicolaus tenía la impresión de que su padre le había abandonado, pero eso no era cierto en absoluto. Karstedt ya cubría los gastos de Nicolaus y seguramente también le ayudaría con los preparativos para el invierno, si se lo pedía. Puedo sugerirle que le escriba, le dije. Me preocupa que se niegue, Lady Elvira no piensa bien de mí. Eso no era ninguna sorpresa, teniendo en cuenta todo lo que había hecho su madre, Trudeliede. Al mismo tiempo, sin embargo, Elvira era el tipo de persona que daba prioridad a la equidad incluso cuando su casa estaba desquiciada. Mi madre era increíble. Cualquier petición razonable que plantee seguramente será atendida, le aseguré. Sin embargo, estar preparado para el invierno no te dará motivo para saltarte la fiesta de la cosecha. Reza sinceramente para que puedas obtener la protección divina de los dioses. Por supuesto. Hasta ahora ha sido lento, pero estoy aprendiendo las oraciones con mis asistentes. Precisamente el otro día, cuando el abuelo vino al templo para ayudarnos a entrenar, nos dijo que rezáramos sinceramente y consiguiéramos más protecciones. Me lo había acabado perdiendo porque estaba elaborando cerveza en mi biblioteca, pero Bonifatius había visitado el templo para formar a los aprendices. Durante su estancia aquí, al parecer había elogiado a Nicolaus como un caballero de calidad y muy prometedor. Hermana, ¿podrías enviarle un ordonance de agradecimiento? Estaba realmente decepcionado de que no estuvieras aquí. Espera, ¿Matías y los otros no me hicieron la misma petición antes? Matías también parecía recordarlo. Había sucedido en la época de la investigación de Gerlach, y ahora dirigía a Nicolaus lo que yo interpreté como una mirada de simpatía. Mientras tanto, Judite murmuró, por eso ayer él. Había una mirada distante en sus ojos. ¿Pasó algo ayer entre Judite y el abuelo? Confundida, volví a mi habitación, cuando Matías me recordó que debía ponerme en contacto con Bonifatius. De hecho, creo que deberías hacerlo ahora, dijo Judite, tendiéndome una piedra feérica amarilla. Acepté la piedra, aunque a esas alturas estaba tan desconcertado que bien podría haber tenido un gigantesco signo de interrogación flotando sobre mi cabeza. Matías y Judite discutieron detenidamente cuál debía ser el mensaje, y yo dije exactamente lo que me dijeron que dijera. Ha sido increíble que recordaras la promesa que me hiciste y entrenaras a los aprendices, aunque no te guste ir al templo. Muchas gracias. Te quiero. La respuesta de Bonifatius no se hizo esperar. Soy tu abuelo, es natural que cumpla una promesa que te hice. No había dicho gran cosa, pero Judite y Matías intercambiaron asentimientos satisfechos y un firme apretón de manos. Filine me informó en voz baja de las circunstancias poco después, cuando Bonifatius estaba de mal humor, se volvía despiadado en su entrenamiento de los caballeros. El propósito de mi ordonanza había sido rescatar a Damuel y Cornelius, entre tantos otros. Parte 3. Se oía a los aprendices azules que debían participar en el festival de la cosecha murmurar oraciones para sí mismos mientras recorrían los pasillos del templo. Incluso los sacerdotes azules se esforzaban más de lo habitual, pues se sentían inspirados ahora que los nobles de pleno derecho se tomaban tan en serio las ceremonias divinas. Había decidido reunirme con los aprendices a la hora del té para hablar de lo que necesitarían llevar en su primer viaje, y de lo que tendrían que hacer para prepararse. También aproveché para anotar cómo había ordenado que mi túnica fuera ajustable en función de mi crecimiento a lo largo de los años. Nicolaus era el único que podía permitirse nuevas túnicas ceremoniales, gracias al apoyo de su padre, murmuró una doncella del santuario. Yo, en cambio, no tengo más remedio que arreglar las túnicas de un antiguo aprendiz. Por lo visto, era la primera vez que tenía que arreglar una prenda que no le había legado un familiar, y era difícil no notar el dolor en su voz.
No podía ocultar la ansiedad que le producía disponer por primera vez en su vida de una cantidad muy limitada de dinero. Aún así, es mejor que perder la vida o pasar los días en la sala de juegos del castillo, respondió otro sacerdote, así que estoy realmente agradecido a Lady Rosemaine y a Auberenfest. Pero al mismo tiempo, hay ocasiones en las que no puedo evitar sentirme triste. Podía entender por qué. La vida en el templo era dura y solitaria comparada con una vida despreocupada con la propia familia. En efecto, llegó una tercera voz. Siempre me dijeron que cuando me quedara pequeña la ropa, solo tendría que comprarme otra nueva. Nunca se me ocurrió la idea de llevar un mismo atuendo durante tanto tiempo, aunque supongo que aquí es necesario. Supongo que todos crecerán muy deprisa, dije, y les costaría demasiado comprarse túnicas nuevas cada año, más o menos. En el pasado, como los menores no necesitaban participar en las ceremonias, los sacerdotes y las doncellas de los santuarios solo compraban túnicas cuando se hacían adultos. En ese momento ya habían terminado de crecer, por lo que no necesitarían comprar túnicas nuevas en años venideros. Por supuesto, no podía decirse lo mismo de los jóvenes aprendices que tenía ante mí. Lady Rosemaine, dijo uno de los niños, por favor, díganos cómo ordenar la ropa para que podamos usarla durante años. Había llegado el momento de sacar a relucir mis viejos métodos de arreglo. No había vendido las técnicas a Corina ni a nadie, así que podría haberlas difundido fácilmente por mi cuenta, pero me parecía más beneficioso dejar que la compañía Gilberta cosechara los beneficios. Cuanto más los untara ahora, más cooperativos se mostrarían cuando les pidiera trasladar Turi a la soberanía. Escribí una carta a Corina, encargándole que vendiera mi diseño para las túnicas ceremoniales a las costureras que trabajaban para los aprendices azules. La ceremonia de bautismo de verano había concluido, y la partida de Sylvester hacia Arensbach estaba cada vez más cerca, así que conseguí que las FAM enviara al castillo un juego de brebajes y una herramienta mágica repleta de alimentos. Ya habíamos terminado de hacer muestras de máxima calidad para que Ferdinand las revisara, y había escrito una carta para acompañarlas. En apariencia, no contenía más que algunos saludos tradicionales de temporada, unas palabras de condolencia por el funeral, una lista de los ingredientes que Sylvester entregaría, y una breve nota de que haría más papel si nuestras muestras eran lo bastante buenas. Pero en el reverso, escrito con tinta invisible, estaba el proceso por el que habíamos fabricado nuestro papel. En esencia, era una receta paso a paso para crear papel vegetal fey de máxima calidad, incluidos los subproductos intermedios que creábamos por el camino. Ferdinand, como científico loco que era, seguramente querría experimentar él mismo con el papel, así que me aseguré de incluir varias hojas sin modificar de cada tipo. Suponiendo que ya hubiera recibido un taller, según nuestro acuerdo con la realeza, sin duda encontraría tiempo para jugar con el papel por su cuenta, y luego me informaría de cualquier mejora que consiguiera hacer. Durante la cena del día anterior a su partida, me aseguré de darle a Sylvester algunas instrucciones muy claras. Asegúrate de confirmar con tus propios ojos que Ferdinand recibió un taller. Fue una promesa entre el rey y Unaud, así que no hay razón para que no haya sucedido ya. Si descubres que Lady Detlinde y Lady Georgina han arrastrado los pies y desafiado lo que es nada menos que un decreto real, asegúrate de que sean castigadas como corresponde. No se les permitirá que alarguen esto. Sylvester puso los ojos en blanco y dijo, ya veo por qué Wilfrid se hartó de esto. Pero eso no iba a detenerme. Este taller había sido una de las condiciones para mi adopción, que la familia real no cumpliera su parte del trato simplemente no iba a funcionar conmigo. Y asegúrate de que la habitación oculta que reciba Ferdinand sea la adecuada. Aunque intente detenerte. Esa parte podría ser divertida, reflexionó Sylvester. No pude evitar suspirar de alivio cuando su frustración dio paso a un atisbo de entusiasmo. Florencia sonrió y se acarició la barriga mientras escuchaba nuestras idas y venidas. No hay por qué preocuparse, Rosemaine, Sylvester hará su trabajo. Al fin y al cabo, esta es una de las pocas ocasiones en las que podrá controlar a Lord Ferdinand. Eso espero. ¿Melchior y tú se quedarán en el castillo por ahora?, preguntó. Sí. Pienso quedarme aquí unos 3 días para poder abastecer los cimientos. No puedo quedarme más que eso, ya que necesitamos prepararnos para la ceremonia de la Unión de las Estrellas.
Tendría que cosechar árboles crecidos con los huérfanos antes y después, lo que significaba que no tendría tiempo para relajarme en el castillo. Hemos hecho planes para tomar el té con ella, madre, dijo Charlotte. Oh. No recuerdo haber recibido ninguna invitación. ¿Esta fiesta del té es solo entre ustedes, niños? En efecto. Estoy organizando una reunión para nosotros solos. Wilfrid asintió con la cabeza. Nuestro plan era despejar la sala de nuestros asistentes y luego intercambiar información. Hace tanto tiempo que no tomamos el té juntos, dijo Melchior. Estoy impaciente. Y eso me recuerda que el otro día asistí a una fiesta del té con los aprendices azules en el templo. También visité el taller donde trabajan los huérfanos. Fue increíble ver cómo se hacían los libros. Todos escucharon atentamente mientras Melchior contaba con entusiasmo sus experiencias. A juzgar por las reacciones de los asistentes que nos atendían, el templo iba dejando de ser un tabú. Adiós y cuídense, dije a Sylvester y a Karstedt, que retomaba su posición habitual como caballero guardián del archiduque. Había tantos adultos reunidos, sin duda porque asistían al funeral de un vecino, pero Florencia no iba a acompañarlos. Su barriga era ahora lo bastante grande como para que no fuera seguro para ella un viaje tan largo. En lugar de eso, se quedaría en Ehrenfest y haría todo el trabajo administrativo que pudiera sin ponerse en peligro. Tras despedirlos, regresé a mis aposentos con todo mi séquito. Todos mis asistentes me habían acompañado a la despedida de hoy. Verlos en fila me producía cierta nostalgia. Hacía bastante tiempo que no los veía a todos juntos, dije, y luego solté una pequeña carcajada. Si no recuerdo mal, la última vez fue cuando anuncié mi próxima adopción y les pregunté a todos si querían acompañarme. Judith apretó los dientes, enfadada. Sabes, casi lloro cuando me enteré de que Lieseleta iba a ir. Casi lloraste, ¿verdad? Otilia soltó una risita. Creo recordar que sollozabas y te lamentabas de que fuera una mezquina y una traidora. Realmente fue algo tener que consolarte por ser la única que se queda fuera, cuando Brunilde y yo también nos quedamos atrás. En un instante, el rostro de Judith enrojeció. Al parecer, se había calmado tras oír que Filine se quedaría hasta su mayoría de edad, y que ofrecer su nombre ahora ni siquiera le garantizaría un lugar a mi lado. Siento haberte disgustado, le dije, pero por favor, que sepas esto, si deseas seguirme a la soberanía después de alcanzar la mayoría de edad, te recibiré con los brazos abiertos. Aunque solo sea durante el breve tiempo que transcurra hasta que tus padres decidan tu compromiso, me alegraría mucho tenerte a mi lado. Elvira me había aconsejado que fuera sincera y directa, así que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Judith solo respondió con un tímido movimiento de cabeza y una sonrisa avergonzada. Continué, Filine será la directora del orfanato hasta que alcance la mayoría de edad. Por favor, ayuda a entrenar a los aprendices azules siempre que la visites en el templo. Como desee. El único de mis asistentes que aún no había tomado una decisión era Damuel. Me giré para mirarle, y en su lugar me encontré con la radiante sonrisa de Clarissa. Dio un paso hacia mí, como si fuera a ponerse a cantar en cualquier momento. Sí, Clarissa. Por fin he preparado mi piedra para jurar mi nombre. Así que, Lady Rosemaine. Por favor, abráceme todo. Realmente no quiero. Ah. Era la segunda vez que me obligaban a juramentar un nombre. Al menos, cuando realizamos el ritual, Clarissa no gimió de placer como había hecho Harmut, hizo una mueca de dolor como una persona normal. Espera. Nada en Clarissa es normal. No te dejes engañar, Rosemaine. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.